Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Nahum capítulo 3, un canto fúnebre para Nínive. Te invito a orar. Eterno, bondadoso, maravilloso Dios, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias porque tu misericordia se manifiesta cada día al cuidarnos, bendecirnos y proveer lo necesario para nuestra existencia. Por eso solicitamos que al abrir tu palabra, la presencia del Santo Consolador esté con nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento, capacidad de asimilar las lecciones que podamos aprender del libro de Nahum. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este es el último capítulo del libro del profeta Nahum. Su descripción ahora es sobre la destrucción, la ruina que vendrá sobre la ciudad de Nínive, una ciudad que debió ser centro de enseñanza sobre el perdón y la misericordia divina, una ciudad que debió haber aprendido una gran lección y se podría haber convertido en un centro de grandes enseñanzas acerca del carácter perdonador de Dios. Pero por el contrario, Nínive se sumió en la maldad y la corrupción y llegó a su colmo. Su cuenta ante Dios está llena. No queda sino la destrucción que vendrá como testimonio a todo el mundo del fin que vendrá sobre todos los impíos. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 7, que describe crímenes y la ruina de Nínive. La descripción de la maldad que existe en Nínive se ve en el versículo 1, que dice: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, tu rapiña no tiene fin». Este capítulo comienza con «ay», con una exclamación de profundo dolor por la maldad de esta ciudad sanguinaria. En los monumentos asirios se ven muchísimos ejemplos de cómo los cautivos eran desollados, decapitados y empalados vivos o colgados por los pies y manos para que murieran en una lenta tortura. Estas prácticas inhumanas revelan la crueldad de esta nación. Era una nación que celebraba la crueldad con la que trataban a las naciones vencidas, que solo se puede comparar con el pillaje o la rapiña, que demuestran los implacables que eran en saquear a sus víctimas. Tomemos las palabras de Isaías para describir el juicio que vendrá sobre esta nación impía. Isaías capítulo 33, versículo 1. «Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti». La crueldad y la maldad de Nínive la llevan a sufrir un terrible final. Ya la hora del juicio divino ha llegado. Este comentario de Elena de White nos aclara: con infalible exactitud el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el misterio de su ira comienza. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, la misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Libro Profetas y Reyes, página 269. Significa que esta nación apartada de Dios llegó al colmo de su maldad y el juicio divino es la única solución. Entonces el profeta en este capítulo 3 de Nahum describe con detalle el avance de los ejércitos sitiadores sobre la ciudad de Nínive. Leamos el versículo 2. Ya se escuchan los látigos y el estruendo de las ruedas. Ya se oye el galopar de los caballos y el ruido de los carros de guerra. Esta ciudad que se burlaba con crueldad sobre los cautivos
Ahora escuchará el galope de los caballos que tiran los carruajes, donde el ejército invasor llegará para sembrar la muerte. Sigamos con el versículo 3. Ya ataca la caballería y deslumbran las espadas y las lanzas. No es posible contar los heridos ni saber cuántos son los muertos. Los cadáveres se amontonan. La gente tropieza con ellos. Esta nación que se gozaba en contar los muertos de las naciones vencidas, que se alegraba por la muerte infligida a sus capturados, ahora sufre la misma situación. Son tantos los muertos que hay, que los que salen a defender la ciudad tropieza con ellos y cae. Porque esta ciudad que había clamado al Dios eterno por perdón, que conocía al Dios verdadero, ahora es acusada de fornicación, es decir, de adorar ídolos, de practicar cultos falsos. Miremos el versículo 4. Y todo por culpa de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. La segunda acusación contra Nínive tiene que ver con su prostitución espiritual y moral. La nación se asemejó a una ramera hermosa que seducía a las naciones con sus encantos ilícitos. Era una completa deslealtad al Dios eterno. Elena de White describe la actitud de Dios sobre estas naciones que reciben la misericordia divina y que después desprecian. Ella dice: la tolerancia de Dios ha sido muy grande, tan grande que cuando consideramos el continuo desprecio manifestado hacia sus mandamientos nos asombramos. El Omnipotente ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se levantará ciertamente para castigar a los impíos que con tanta audacia desafían las justas exigencias del Decálogo. Libro Profetas y Reyes, página 206. La Biblia habla de un poder representado por la Babilonia espiritual que lleva a los hombres a esta fornicación espiritual. Lleva a los hombres más influyentes de la tierra a establecer un falso sistema de adoración. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que estaba sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por eso, el Señor anuncia su caída, que es el momento en que este poder recibe la retribución por su maldad. Apocalipsis 18, 1 al 5. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta sentencia divina es un llamado para que los hijos de Dios, las personas sinceras que aman a Dios por encima de cualquier cosa, salgan de la influencia de ese poder y se unan con los fieles hijos de Dios que recibirán la herencia eterna. Este tiempo de gracia es precisamente el tiempo para dejar al Babilonia, porque el juicio de Dios será inevitable. Elena de White comenta: Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. Libro Profetas y Reyes, página 206. Así que la invitación es que aprovechemos el día de hoy, que es el tiempo de gracia que Dios nos ha dado para rendirnos a los pies de Jesús. Sigamos estudiando Nahum capítulo 3.
Entonces el Señor se declara en guerra contra Nínive. Versículo 5. Aquí estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Te levantaré las faldas hasta el rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Dios va a tratar a la ciudad de Nínive como se trata a una mujer desvergonzada. Va a exhibir su pecado ante el mundo. Levantar las faldas es un castigo ignominioso porque es describir su vergüenza. Así que Nínive será tratada como una ramera desvergonzada. Versículo 6. Echaré sobre ti inmundicias, te avergonzaré y te pondré como estiércol. Podemos leer este versículo en la traducción del lenguaje actual de la siguiente manera: voy a embarrarte de excremento y quedarás en vergüenza. El Señor dice que enviará sobre ella cosas detestables, que son términos relacionados con el culto a los ídolos. Nínive será exhibida ante las naciones de la tierra, que llegarán a entender que este pueblo recibe el castigo directo de Dios por haber sido desleal al pacto que ellos habían hecho con Dios. Sigamos con el versículo 7. Todos los que te vean se apartarán de ti y dirán: Nínive ha quedado desolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? No encuentras refugio en ningún lugar. No hay quien muestre compasión sobre esta nación malvada. Sufrirá las terribles consecuencias de su pecado y nadie podrá defenderlo. En lugar de hacer lamentación, las personas se alegrarán por su caída. Nadie se encontraría que pudiera consolarla y tendría que padecer su miseria en la soledad. Entonces el mensaje del profeta describe la destrucción total de Nínive. Es la sección que va del versículo 8 hasta el 13. Leamos los versículos 8 al 10. Nínive, capital de Asiria, tú no eres mejor que Tebas. A esa ciudad la protegía el río Nilo. La protección que le brindaban Etiopía, Egipto, Fut y Libia aumentaba su poder, pero Tebas fue conquistada. A sus pobres niños los estrellaron contra el suelo, a la gente importante se la repartieron en sorteo y a su jefe se lo llevaron a un país lejano. El Señor comienza a comparar a Nínive con grandes ciudades antiguas, como Tebas, una ciudad que quedaba a orillas del río Nilo. Era una ciudad esplendorosa donde la cultura egipcia y etíope habían crecido. Tenían grandes monumentos que muestran una ciudad rica y poderosa. Pero Tebas fue conquistada en el 663 por el rey Asurbanipal, rey asirio, que la destruyó. Fue cruelmente destruida, tanto que sus hijos fueron estrellados contra la pared, pues Nínive no es superior a Tebas. Así como esa ciudad imponente fue destruida, de la misma manera Nínive será destruida. Y sigue describiendo la ruina que vendrá sobre la ciudad. Versículos 11 al 13. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras cargadas de brevas, que si se las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Tus tropas dentro de ti son como mujeres. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, y el fuego consumirá tus cerrojos. Nahum emplea una serie de metáforas para recalcar las defensas fuertes de Nínive que serían superadas con facilidad. Nínive demostraría que no tiene poder para resistir el avance del destructor. Sus murallas serían como fruta madura que cae con la más leve sacudida y sus batallones caerían como mujeres debilitadas. Una Nínive débil que no podrá hacerle frente al enemigo, que va a ser víctima de las mismas crueldades que practicó. Su juicio es el pago por su maldad. Y termina el libro de Nahum describiendo lo inútil que sería la defensa que Nínive planearía para ese día. Nada podrá evitar el castigo que vendrá sobre esta nación. Sigamos estudiando el capítulo 3, los versículos 14 al 19. Miremos los versículos 14 y 15. Aunque guardes mucha agua para resistir el ataque, de nada te servirá. Aunque hagas muchos ladrillos para reforzar tus murallas, morirás quemadas por el fuego y destrozada por la guerra. El enemigo acabará contigo como una plaga de saltamontes. De nada te servirá tu fuerza militar y tus muchos soldados.
El profeta Nahum usa la ironía para describir lo que va a pasar. Pide que esta nación refuerce los lugares débiles de las fortificaciones, pues debía prepararse para un largo y duro asedio. Le pide que haga más ladrillos, pero como el ladrillo debe quemarse, la ciudad de Nínive será destruida por el fuego. Los hallazgos arqueológicos confirman el cumplimiento de esta profecía. Tan rápida y súbita será la destrucción que es como cuando la langosta llega a un cultivo y lo acaba. Los líderes de Nínive parecen dormidos ante la realidad de lo que viene sobre esta ciudad y quizás puedan reunir un gran ejército, pero de nada les servirá. Versículos 16 al 18. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hace presa y vuela. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se posan sobre las cercas en los días de frío. Al salir el sol se van sin que nadie sepa a dónde. Se han dormido tus pastores, rey de Asiria. Reposan tus valientes. Tu ejército se dispersó por los montes y no hay quien lo junte. Nínive estaba desventajosamente ubicada como para realizar un amplio comercio con otros países, pero esas relaciones comerciales no les serían de valor. La destrucción efectuada por sus enemigos sería rápida y completa. Se habla también de los militares de alta jerarquía, así como los caudillos y militares quedarán inertes como las langostas en un día frío. Entonces son impotentes en la crisis de la ciudad y lo único que podrán hacer es desaparecer sin que nada supiera a dónde estaban huyendo. Por eso se los presenta como pastores dormidos, que es una representación que están muertos en batalla. El pueblo había quedado disperso y nada quedó para hacer resistencia a la invasión. Y termina el profeta anunciando que todas las naciones celebrarán la caída del reino asirio. El versículo 19 dice: tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? El único remedio que tenía esta nación lo rechazó. Ahora no hay absolutamente nada que pueda aliviarla. Su fin ha llegado y todos van a celebrarlo. Apreciado amigo y hermano, el libro de Nahum nos enseña varias cosas. De él aprendemos, número 1, Dios está al control del universo y las naciones surgen para cumplir los propósitos divinos. En segundo lugar, Dios con su gracia otorga a todos los seres humanos y las naciones la libertad de elegir si desean cooperar con el propósito divino o no. En tercer lugar, finalmente, el mal tendrá su recompensa y los hombres y las naciones cosecharán lo que han sembrado. Y en cuarto lugar, Dios tomará este mundo con una nación al revés y enderezará todas las cosas cuando establezca su reino de paz y justicia por siempre. Dios es un Dios justo y poderoso, y finalmente sus planes se concretarán sobre el mundo. Jesús desea que tú seas parte de su reino y espera que respondas a su llamado aceptando su amor y salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.